Anthony sonríe, los béticos sonríen y el fútbol en general es feliz. Antonio de Triana vuelve a casa, vuelve al Real Betis Balompié. Después de un mercado muy movido, el Real Betis por fin ha conseguido fichar a Anthony. Los andaluces desembolsarán en torno a 22 millones de euros fijos y 3 y 4 millones de euros en variable. El Manchester United reservará un 50% de plusvalía en caso de futura venta. Estos 6 meses de la pasada temporada que estuvo Anthony en el Betis, el jugador brasileño se salió, repartiendo goles y asistencias tanto en la Liga como en la Conference League. Ahora afrontará una nueva temporada desde cero. En este vídeo vamos a analizar la historia del extremo zurdo y cómo es como jugador. Este es Anthony. Anthony Mateu dos Santos nació el 24 de febrero del 2000 en Osasco. Su infancia no fue fácil, calles estrechas, casas pequeñas y muy pocos recursos. Allí, en medio de ese contexto, el balón era su salvación. Desde niño jugaba en la Várzea, esos torneos callejeros típicos de Brasil, donde no hay espacio, no hay reglas claras y el talento lo es todo. Allí, Anthony aprendió a sobrevivir, aprendió a ser distinto. A los 10 años entró en la Academia del São Paulo, el mismo club que vio crecer a Kaká. Allí lo apodaron la Formiguinha, como una hormiga. Porque era pequeño, correteaba por todos los lados y no se cansaba nunca. En las categorías inferiores ya llamaba la atención por su descaro. Y en 2018 llegó su gran oportunidad. Debutó con el primer equipo de São Paulo en el Morumbi, con apenas 18 años. Y en 2020, con apenas 20 años, dio el salto a Europa. Hizo las maletas y se fue rumbo a Ámsterdam. El Ajax pagó 15 millones de euros por él y lo convirtió en la nueva joya sudamericana. Allí no defraudó. En 2 temporadas marcó 24 goles, dio 22 asistencias y se convirtió en la joya de la Eredivisie y la Champions. Ya allí en Europa ya deslumbraba con sus recortes hacia adentro, su golpeo de zurda y su intensidad al presionar. Uno de esos momentos que siempre recordará Anthony fueron los Juegos Olímpicos de 2021. Con la selección sub-23 de Brasil fue pieza clave en los Juegos Olímpicos, donde se colgó la medalla de oro junto a compañeros como Richarlison o Dani Alves. Ese torneo lo puso en el escaparate mundial, velocidad, regate y gol. Y en verano de 2022 todo cambió. El Manchester United vivía en plena reconstrucción. Venía de temporadas caóticas tras la era Ferguson, con fichajes que no habían funcionado y un vestuario en crisis. Erik ten Hag, recién llegado al Ajax, tenía claro que necesitaba un jugador de confianza para empezar su proyecto. Ese hombre era Anthony. El United no escatimó y se gastó 95 millones por Anthony, convirtiendo a Anthony en el segundo fichaje más caro de la historia del club. La presión era inmediata, era la gran apuesta para devolver al United al lugar que merecía. Su debut fue soñado. Apenas llevaba entrenando unos días y ya marcó un gol contra el Arsenal. Old Trafford rugía, los periódicos hablaban de un nuevo ídolo y los fans se ilusionaban con que al fin había llegado un jugador distinto. Pero la realidad fue muy diferente para Anthony. La Premier era mucho más exigente que la Eredivisie y el juego del equipo era bastante flojo. En muchos partidos a Anthony se le veía sin peso en el juego, perdiendo balones y cayendo en la desesperación. Había perdido esa chispa de jugador diferencial del Ajax. Los números lo decían todo. En las 2 primeras temporadas sumó apenas 11 goles y 5 asistencias en 95 partidos. Estas estadísticas no estaban a la altura de un jugador por el que habían pagado 100 millones de euros. Y lo peor de todo es que cuando intentaba cualquier regate, cualquier acción, las redes se llenaban de memes. Cualquier partido que el United fallaba o él no rendía bien, las redes eran una locura. Además, por si fuera poco, llegaron los problemas extradeportivos. Se habló de polémicas personales, de denuncias por conducta fuera del campo y de un ambiente hostil en la prensa inglesa. Anthony pasó de ser un jugador estrella a ser criticado cada jornada. El talento estaba ahí, pero la presión y el Manchester United lo devoraron. En vez de explotar, Anthony se quedó en una espiral tóxica en el Manchester United, un club que en los últimos años parecía hundir a todos los jugadores que fichaba. Pasó de ser la promesa brasileña a un fiasco total como jugador, devaluándose y no llegando al nivel que se esperaba. Pero en medio de esa tormenta hubo un rayo de esperanza. En enero de 2025, cuando su etapa en Old Trafford parecía hundirse definitivamente, llegó un giro inesperado. Anthony fue cedido al Betis hasta el final de la temporada. Una cesión sin opción de compra. Anthony no contaba en los planes del Manchester United y el Betis era su gran oportunidad de redención. Y su redención ha sido espectacular. El 2 de febrero debutó frente al Athletic Club y vaya debut. Fue decisivo en la jugada del primer gol y elegido como jugador del partido. A pesar de no dar ni un gol en la asistencia en el debut, la llegada de Anthony le da nuevos aires al Betis. Una semana más tarde, frente al Celta, marcó su primer gol como verdiblanco y volvió a ser nombrado MVP. Los béticos empezaban a ilusionarse con él. Su impacto no solo se limitó a la liga. En la Conference League, en su debut, anotó un golazo desde fuera del área contra el Genk y dio la asistencia en el segundo tanto, liderando al Betis hacia su primera final europea. Tanto fue su nivel que Anthony fue nominado varias veces al jugador del mes de la liga,
compitiendo con jugadores como Mbappé o Lamine Yamal. En cuestión de semanas, había pasado de ser el fichaje fallido del United a uno de los hombres más determinantes del Betis. Acabó la temporada con el Betis con 9 goles y 5 asistencias en 26 partidos, dejando una presencia en el juego en cada partido. Tras acabar la temporada, Antony volvió al United, pero su deseo era quedarse en el Betis. El culebrón Antony ha sido muy largo durante todo el verano, pero a último día de mercado, el Betis lo ha conseguido fichar. ¿Seguirá rindiendo al nivel como ha jugado con el Betis estos últimos 6 meses? ¿O volveremos a ver una irregularidad como con el Manchester United? Para entender esto, vamos a empezar con el análisis. Y antes de seguir con el vídeo, no olvides suscribirte y darle a la campanita. También te agradecería que me siguieras en todas mis redes sociales, me ayudaría muchísimo. Sigamos con el vídeo. Cuando Antony llegó al Betis, nadie pensaba que podía renacer en tan poco tiempo. En el Manchester United había quedado como un fichaje fallido, 95 millones de euros al Ajax para un gol en 33 partidos, esto en la temporada 2023-2024. Sus estadísticas eran bastante justas, con un promedio de 0,28 goles y asistencias cada 90 minutos. Pero en Sevilla todo cambió. Antony consiguió confianza y Pellegrini le dio un rol importante en el equipo. Duplicó su eficiencia, con 0,62 goles más asistencias cada 90 minutos. Ha pasado de ser un jugador residual en el United a ser un jugador muy decisivo. La temporada pasada en el Betis se salió, 26 partidos, 9 goles y 5 asistencias en un nuevo equipo, una nueva ciudad y un nuevo estilo de juego. Todo el mundo recuerda el golazo al Español y el golazo a la Fiorentina en las semifinales de la Conference League. La conversión de goles y su influencia en el juego han cambiado drásticamente. En el United era un extremo que tiraba mucho y acertaba poco, pero en el Betis ha dado un giro radical. Su tasa de conversión en el United ha pasado de un 4,8% a un 3,14% en el Betis. Es decir, en el United necesitaba 20 tiros para meter un gol. En el Betis solo le bastan 7. Mirad el gráfico. Antony, de color rosa, su influencia en el juego era bastante poca. Comparada con los últimos 6 meses en el Betis, parece otro jugador. Se ve un jugador con un potencial mucho más explotado y con confianza. Ya se ve que sin goles de penalti la estadística es abrumadora. Regatea mucho más, avanza con el balón con sentido mucho mejor, tiene acciones de ataque mejores y los pases clave y las asistencias también las mejora. Antony en el Betis es ese jugador que con el Ajax todo el mundo alucinaba con él. Antony en el United parecía un jugador aislado, siempre pegado a la línea y abusando del regate, desconectado del resto. Con Pellegrini todo cambió. Pellegrini le dio una libertad absoluta en el juego a Antony y eso es lo que mejoró su confianza. Esa claridad táctica lo liberó. Dejó de ser un jugador que realizaba el Antony Spin solo para agradar a los aficionados para convertirse en una pieza clave en el engranaje del Betis. De lo mejor que sacó el Betis con Antony fue la conexión con Isco. Entre ambos generaban superioridades constantes, combinando entre líneas y soltando balones al área. Isco este año llegó a decir esto en una entrevista. ¿Rasque el bolsillo, Joaquín, para traer a Antony o no? Sí, tenemos que hacer un crowdfunding de eso, a ver si lo podemos traer por lo menos un año más y bueno. Si alguien no sabe aún cómo juega Antony, podemos compararlo con Riyad Mahrez, ese jugador que brilló en el Leicester y en el Manchester City. Antony es un jugador que parte desde la banda derecha a pie cambiado, pero intenta no quedarse pegado a la cal. Su objetivo siempre es cortar hacia adentro con la zurda, una diagonal endiablada que se convierte en su jugada más repetida. Recibe abierto, mide el timing y acelera hacia adentro. Dispara con su zurda o busca un pase clave. Sus regates han mejorado considerablemente. Completa el 51% de regates que intenta. Es decir, una de cada 2 veces se va de su rival. Además, un punto muy importante para este tipo de jugadores tan jerárquicos y tan individualistas. Antony en el Betis ha mostrado sacrificio defensivo. La presión tras pérdida la ha realizado muy bien durante todos estos partidos con el Betis. Pellegrini lo ha exigido y él ha respondido, retrocediendo, ayudando a su lateral y cerrando espacios en las transiciones. Este cambio ha servido para recuperar su prestigio y mejorar como jugador. En sus puntos débiles tengo 2 cosas a comentar. La primera y la más evidente, la previsibilidad con la zurda. Para mí es uno de los mejores jugadores del mundo si le dejas espacio hacia adentro, pero la pierna derecha apenas la utiliza. Si un central es inteligente, a la hora de encarar a Antony, siempre hay que darle la banda, porque es mejor que te ponga un centro con la derecha o haga un pase hacia atrás, que le des espacio por dentro y te pueda disparar con la zurda. Por ejemplo, contra el Español o contra el Gent, con espacio y orientándose el balón hacia adentro, es muy peligroso. Aunque tenga este problema, tiene las suficientes herramientas para desenvolverse, incluso regatear al rival y meterse hacia adentro. Y el otro punto más subjetivo es la irregularidad. Todos los aficionados del fútbol esperamos que Antony rinda al nivel de estos últimos 6 meses en el Betis. Ahora comienza una nueva temporada desde cero para el jugador brasileño.
en un lugar donde lo quieren mucho y Antony quiere mucho al Betis. Ahora Antony, desde esta nueva temporada, debe explotar todo su potencial y demostrar lo gran jugador que es. Tengo muchísimas ganas de verlo en acción en este nuevo Betis y con la lesión de Isco hasta diciembre. ¿Y tú? ¿Crees que Antony rendirá igual de bien que la temporada anterior con el Betis? Déjame tu opinión en los comentarios, dale like y suscríbete para no perderte más vídeos. Esto ha sido un vídeo de Joel Fon y nos vemos en el próximo vídeo.